Nos reúne hoy en Zaragoza este octavo centenario de la fundación de la Casa de Ganaderos, una institución que, como se ha dicho esta tarde, puede ser considerada, y lo es, la empresa más antigua de España y una de las primeras creadas en Europa. Efectivamente, hace justamente hoy 800 años, el 18 de mayo de 1218, el rey Jaime I, todavía no el conquistador, nombraba al primer justicia de los ganaderos de Zaragoza, contribuyendo así a articular, a ordenar e impulsar la economía agropecuaria de Aragón desde la misma Edad Media. De modo que me uno con alegría a este ligay, hermosa palabra que se refiere a la reunión anual de ganaderos y pastores, en muestra de reconocimiento y aprecio a esta noble tierra aragonesa que tanto aporta y ha aportado con sus valores y el compromiso de sus gentes a la historia de España. Este aniversario tan relevante se suma a otros también muy significativos que conmemoramos este año en nuestro país y que son reflejo de nuestra riqueza histórica y de su contribución permanente a la historia universal en tantos ámbitos y facetas. Efectivamente, en 2018 también celebramos 1300 años de los orígenes del Reino de Asturias, con don Pelayo, el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas del mundo y en la que se sentaron las bases del derecho internacional. Y en Valladolid, hace 5 siglos, se firmaron las capitulaciones de la expedición de Magallanes Elcano, que daría la primera vuelta al mundo e inauguraría la primera globalización de nuestro planeta. Y aquí mismo, como recordaba el presidente, también conmemoramos este año, aparte del centenario de Ordesa, el 9º centenario de la entrada de Alfonso I en Zaragoza, creando el concejo, el 7º centenario de la elevación de la sede metropolitana de la diócesis aragonesa por el Papa Juan XXII y el 7º centenario del Archivo de la Corona de Aragón. Y hoy, en esta jornada, Aragón nos da más motivos de orgullo a todos los españoles al rememorar un hito que nos liga a los modos de vida tradicionales y al compromiso milenario de los aragoneses con su tierra y con el progreso de sus gentes. Un compromiso que es histórico, sin duda, pero que también es actual y que está plenamente vigente. Señoras y señores, la Casa de Ganaderos es reflejo de la tradición, la capacidad de adaptación, el compromiso social y el dinamismo aragoneses proyectados al ámbito rural. Un ámbito rural, el aragonés, que con la 10ª parte del territorio español alberga solo el 2% de la población. Se trata sin duda de un dato contundente que pone de relieve la necesidad de fomentar el desarrollo agrícola y ganadero de esta tierra, así como las políticas tendentes a hacer frente a los problemas derivados del desequilibrio territorial y poblacional, además de los retos que hemos escuchado esta misma tarde a nivel global. Todo ello teniendo muy en cuenta otras prioridades fundamentales, como son las logísticas, las energías renovables, el aprovechamiento de las sinergias derivadas de todo ello. Efectivamente, en Aragón, el campo es el eslabón imprescindible de una cadena agroalimentaria que integra un complejo de actividades industriales, logísticas y comerciales y que incluye también importantes servicios avanzados, entre los que no faltan ni deben faltar las acciones vinculadas a la promoción de la I+D+I. Las actividades ligadas al campo son fuente de riqueza y factor de reequilibrio y de vertebración territorial. Y seguirán siendo determinantes en el futuro para el desarrollo económico,
para el cuidado del medio ambiente y también para el bienestar y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ello quiero animaros a que continuéis impulsando la agroalimentación aragonesa con visión estratégica, con visión solidaria y de cohesión con el resto de nuestro país y de nuestros socios europeos. Un sector que ya está experimentando un importante desarrollo gracias al buen hacer y profesionalidad de los agricultores y ganaderos, al esfuerzo de los trabajadores del sector y a la apuesta y el compromiso empresarial concretados en importantes proyectos e iniciativas. Ejemplos de ello también los vi no hace mucho en la Feria de Zaragoza Internacional de Máquina Agrícola. En este contexto, quiero destacar igualmente el valor que representan factores como la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, la modernización de explotaciones agropecuarias o la mejora de redes colectivas de riesgo gestionadas por las comunidades de regantes. También la implantación o ampliación de numerosas plantas agroindustriales distribuidas por el extenso territorio aragonés, el desarrollo de un importante elenco de proyectos de promoción agroalimentaria o de transferencia de conocimiento y de I+D+I. Finalmente, quiero poner de relieve el meritorio y exitoso esfuerzo de internacionalización que ha llevado adelante el sector, especialmente destacable en los ámbitos cárnico y vinícola. Este es, no cabe duda, el camino: aplicar toda la potencia investigadora y de transferencia de conocimiento al servicio también de nuestra economía tradicional. Con estas bases y desde sus profundas raíces históricas, el campo aragonés es ejemplo para toda España. Mira al futuro y expresa su decidido compromiso con el desarrollo de esta tierra tan querida. Termino ya estas palabras reiterando mi reconocimiento a Casa de Ganaderos, también sumándome al homenaje a sus anteriores presidentes, herederos de justicia y ganaderos, una institución que ha sabido conectar tradición e historia con valores y necesidades actuales a través de la producción de alimentos saludables, accesibles y de la mayor calidad. Enhorabuena a todos por este 800 aniversario que a todos en España nos llena de orgullo.